está. Voy a poner este tiempo delante del Señor antes de pasarle el micrófono a Él. Padre, te damos gracias de haber podido alabar y bendecir tu nombre, haber podido recordar tu fidelidad, tu misericordia, Señor, haber podido también recordar que somos sembradores, Señor, y a veces, Señor, tú haces milagros, aunque nosotros no seamos tan conscientes de ellos, Señor, y dudemos de ti, Señor, pero tú eres fiel y tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra y ahora ponemos a Dylan delante de ti para que tú des la paz, la tranquilidad y la sabiduría necesaria para poder compartirnos aquello que tú has puesto en su corazón. Y también, Padre, queremos también poner el tiempo de que nos puedan compartir el trabajo que están haciendo para ti en Madrid junto a María. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Pera. Pues desde luego es un gozo verdadero estar con nuestra familia aquí, tanto de sangre como por espíritu, así que nuestro pequeño rebaño en Belén de San Antonio, Madrid, también os dan saludos por nuestra parte. Hoy vamos a estar tocando un tema, una palabra, de hecho, que a mí me encanta. Es una palabra muy religiosa a veces, muy teológica, y es la palabra gloria. Y es una palabra que escuchamos mucho entre las paredes de la iglesia, pero a veces en la calle no se escucha mucho la palabra gloria, por ejemplo, porque es una palabra muy útil, sobre todo si quieres parecer muy religioso, muy teológico. Así que la pregunta para nosotros será, ¿tiene esta palabra... Mira, el velo quitado, muy bien. Se escucha bien, ¿no? Más o menos. Muy bien. Bueno, tiene esta palabra, gloria, mucha relevancia en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo describiríamos nosotros nuestro camino, por ejemplo, con Jesús? ¿Sería que es glorioso? ¿O diríamos, más o menos normal, supongo? Entonces, la pregunta ¿es la gloria de Dios nuestra experiencia diaria como cristianos? ¿O es solamente una palabra teórica, teológica? Y vamos a ver una escena hoy con un encuentro con la gloria de Dios. Y vamos a considerar qué es lo que nos enseña sobre los aspectos de una vida gloriosa, de hecho, con Dios. Vamos a estar en Lucas 9, ya que estamos predicando en nuestra iglesia por Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 9 y vamos a empezar en versículo 28, en lo que se considera como la transfiguración de Cristo. Lucas capítulo 9, empezando en versículo 28, y vamos a leer hasta el versículo 36. ¿Estamos todos? Y dice la palabra del Señor: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta escena es bastante rara, que a veces ni sabemos qué hacer con ella, porque pasan cosas que ni sabemos cómo interactuar con estas cosas. Pero no sé si os pasa a vosotros o si os pasa a los que saben otro idioma, pero a veces cuando yo escucho algo
en español al lado de otros que su lengua materna es español. Me pregunto a mí mismo, ya que mi lengua materna es inglés, ¿cómo lo habrán entendido ellos? Puede que lo hayan comprendido de una forma más profunda que yo, por ejemplo. Y aquí vemos algo muy parecido. ¿Qué vendría a la mente de un judío o un hebreo al escuchar esta descripción de esta escena? ¿Qué vendría a su mente a escuchar de alguien en la cima de un monte? Vemos una nube grande, vemos el cuerpo y la cara resplandeciente de Jesús. Vemos la gloria de Dios en Jesús. Vemos escuchamos una voz decir, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo elegido, a Él, Cristo, oíd. Y si miremos, por ejemplo, a Éxodo, venimos juntos a Éxodo capítulo 19, vemos algo muy parecido. Éxodo capítulo 19, empezando en versículo 16. Sí, Éxodo 19, 16 a 20. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, al cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés al cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces lo que vemos en Lucas 9 es algo muy parecido a este encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. En vez de que resplandeciera solo la cara de Cristo, como luego vemos la cara resplandeciente de Moisés, su cuerpo entero resplandecía. En el monte de Sinaí, Moisés rogó a Dios que le mostrase su gloria, y aquí vemos la gloria de Dios mismo en Cristo mismo. Aquel de quien Moisés iba a decir que vendrá alguien a quien todo el pueblo debe oír, aquí ahora hay una voz hablando del escogido, a quien los apóstoles deben oír. En este encuentro con la gloria de Cristo vemos algo increíble por el trasfondo del pacto que Dios hizo con Moisés. Vemos a Cristo ahora identificándose como el nuevo y el mejor Moisés, que iba a liderar a su pueblo desde el éxodo de la esclavitud de sus propios pecados. Ahora Pedro, Juan y Jacobo eran testigos de un nuevo mediador. Moisés iba a bajar desde el monte para entregar al pueblo la ley, y Cristo iba a bajar desde este monte para entregarse a sí mismo. Moisés iba a bajar desde el monte para mostrar al pueblo el corazón de Dios en la ley, pero Cristo iba a bajar desde el monte para darnos corazones para obedecer tal ley. Entonces, ¿qué importa todo esto para nuestra discusión, nuestra conversación aquí en cuanto a la gloria de Dios? ¿Quién era el único que podía subir al monte Sinaí? Era Moisés. Pero vemos aquí los apóstoles ahora experimentando la presencia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo ya tenemos pleno acceso a la presencia misma de Dios. Y Moisés tuvo que llevar un velo porque el pueblo no podía ver esta gloria. Era como mirar al sol, no lo aguantaba. Y con la victoria de Cristo sobre la muerte, el velo del templo, de hecho, se rompió. Y ahora en Cristo experimentamos nada menos que su gloriosa presencia. Estos discípulos estaban experimentando nada menos que esta gloria misma de Dios en Cristo. Pero ¿cómo se compara esta escena, esta experiencia gloriosa, con nuestra experiencia de la gloria de Dios en nuestras vidas? Vivimos como si tuviéramos de verdad acceso pleno a esta presencia de Dios en el lugar santísimo. O diríamos, pues no tanto a la verdad. Se puede decir mucho de esta escena, pero para no alargarme tanto, vamos a destacar un par de observaciones de este texto para ver la manera en que vemos y experimentamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver
dos medios divinos que Dios nos ha dado, y luego vamos a ver cuál es nuestra reacción. Hay una cita de un predicador del siglo XIX que me encanta, es de Charles Spurgeon, y él dijo, cuando me preguntan qué es más importante, orar o leer la Biblia, yo pregunto, ¿qué es más importante al respirar, inhalar o exhalar? Estas dos cosas son los dos pilares que Dios ha dado a su pueblo para experimentar su gloria y tener comunión con Él. De la misma manera que sería imposible a un ser humano sobrevivir sin respirar, así es imposible a un cristiano sobrevivir sin estos dos medios divinos. Empezamos con la oración. Volvemos al texto de Lucas, capítulo 9, en versículo 28. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Con qué propósito subieron Jesús y los 3 apóstoles al monte? Porque dice, subió al monte a orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Entonces, lo primero que vemos aquí es la prioridad de la oración. No podemos disfrutar de la comunión con Dios sin la oración. Sería como si me invitaras a tu casa y llego y me siento en silencio absoluto. Sería un poco incómodo. Y una relación viva con Dios requiere la oración, requiere conversación. Vemos en el siguiente versículo que mientras oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. En la oración empezamos a ver Cristo como realmente es en toda su divinidad gloriosa. Pero a lo mejor me diréis, pero yo no he experimentado esto, o sea, no siempre que oro experimento la gloria de Dios en la oración. Y vemos que la gloria de Dios, esa experiencia, no es algo que podemos controlar por nuestra propia voluntad. Mira el versículo 32. Y dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. ¿Estaban los discípulos orando con diligencia y fervor? No, se habían dormido. Y me gusta la manera también que lo ilustra el pastor John Piper. Él dice, experimentar el gozo de la gloria de Dios es un regalo del Espíritu Santo. Es como ver un amanecer maravilloso con colores espectaculares, pero no puedes hacer que el sol amanezca por tu propia voluntad. Puedes luchar para madrugar y sabes exactamente el lugar perfecto donde sentarte para tener la vista óptima del amanecer. Pero a lo mejor hay nubes ese día, o a lo mejor hay algo que no te permite verlo en toda su gloria. Dios nos ha enseñado dónde se encuentra una vista de su gloria en la oración y en la escritura. Pero su presencia no depende de nuestras emociones del día a día. Podemos confiar en su plena presencia por medio de Cristo y no en nuestra experiencia de ella. Pero a la vez, el anhelo y el deber de cada cristiano debe ser experimentar más y más de su gloria. Como rogó Moisés, muéstrame tu gloria. Porque la oración no es simplemente pedir cosas a Dios, como si fuera el genio de la lámpara, sino es comunión con nuestro Padre eterno. La segunda parte, como hemos dicho, de la respiración cristiana es la lectura de las Escrituras. Seguimos leyendo en versículo 30 de Lucas 9, versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Muchas veces Cristo y los otros apóstoles, a través de todo el Nuevo Testamento, resumen todas las Escrituras por una simple frase, la ley y los profetas. Y eso es lo que vemos representado aquí con la presencia de Moisés y Elías. Por ejemplo, cuando Cristo dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O dice luego, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.
La ley de los profetas era el medio principal para el pueblo judío, el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, para conocer a Dios. El pueblo escuchaba de ellos en casa, escuchaban de ellos en la sinagoga, pero ahora hemos de oír a Cristo, el cual en sí es el propósito y cumplimiento de tal ley y profetas. Dios nos ha dado su escritura para conocer a Cristo en cada libro. Él es el propósito de todo lo que hay en ella. Eso es lo que vemos también más adelante en Lucas 24, 27, cuando Cristo va caminando con los dos discípulos. Cuando dice, y comentando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Pero otra cosa interesante de este encuentro con Moisés y Elías era de lo que estaban hablando. Dice en versículo 30 de Lucas 9, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. El contenido de la ley y los profetas era y es nada más y nada menos que el Evangelio. El propósito de las Escrituras no es solo que Jesús iba a venir, sino todo que iba a cumplir por su pueblo. El Evangelio es el centro y el resumen de todo el Antiguo Testamento. Es el corazón mismo de la Biblia. Es el corazón mismo de la iglesia. Por eso tenemos la Santa Cena. Y es crucial. Y si nosotros, si los niños, igual que a los adultos, aprendemos solamente hechos y eventos de la Biblia, pero no vemos a Jesús en cada página de la Biblia, hemos perdido el propósito. Y eso es lo que Cristo dice y critica, de hecho, a los fariseos. Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y otra cosa interesante es que vemos que esta escena de Moisés y Elías no era solamente para Jesús, era para los apóstoles que estaban testigos de esto. Eso nos enseña que el hecho de que estaban hablando de su partida y que Jesús no quería que los discípulos después tuvieran alguna duda de lo que iba a pasar, era exactamente como Dios quisiera que pasase. Lo que llamamos la soberanía de Dios es esencial para una vida gloriosa con Jesús. Es lo que nos enseña su palabra de quién es Dios, es soberano. Es otra palabra muy de iglesia. Pero si queremos vivir vidas gloriosas con Dios, en Jesús, hemos de saber que no hay nada que pase en nuestras vidas que no ha sido ordenado por la voluntad perfecta y buena de Dios. Vemos en Hechos 2:22 que luego Pedro, que está viendo todo esto, ha aprendido bastante bien esta lección. En Hechos 2:22 dice, después de la resurrección, y dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos, y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Muchas veces la gente nos pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Y podemos decir muy confiadamente que eso solo ha pasado una vez en toda la historia del mundo. La única vez que algo malo pasó a alguien verdaderamente bueno fue en la cruz de Calvario. Y si Dios ha ordenado y preparado ese momento de antemano para su gloria y la redención de su pueblo, no hay nada en tu vida que no tiene un propósito glorioso. Y esa es la confianza que podemos tener en cada momento de nuestras vidas. Así que hemos visto los dos ingredientes necesarios para experimentar la gloria de Cristo. Mientras mantenemos dependencia de Dios y tenemos comunión por Él, por la oración, y Él nos transforma por su Espíritu en su palabra. Pero a lo mejor me diréis, pero no es eso obvio, o sea, yo sé que debo leer mi Biblia, yo sé que debo orar. Y aunque es cierto que muchos saben que deben tener una disciplina diaria
de orar y leer su Biblia, pero no vale nada solamente el conocimiento si no nos lleva a la práctica. ¿Qué nos dice de nosotros mismos el descuidado de la oración y la palabra en nuestras vidas? Nosotros siempre adoramos más lo que priorizamos más con nuestro tiempo. Tú dime qué haces con tu tiempo y yo te diré qué adoras. Antes de terminar, hemos de considerar una última pregunta. ¿Cuál es el resultado de una experiencia gloriosa con Jesús? ¿Cuál es nuestra reacción al ver su gloria? Miremos la reacción de Pedro. Volvemos al versículo 33 de Lucas 9. 33 dice: Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. La reacción y el instinto de Pedro es hacer algo por ellos, honrarles con su acción piadosa. Y a veces lo primero que se nos ocurre al ver una vista gloriosa de Dios es hacer cosas para Él. Pero, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Qué es lo que Dios dice después de esto? Este es mi Hijo escogido, a Él oíd. Lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino quién Jesús es. Hemos de poner nuestra identidad, no en nuestras acciones para Cristo, sino en Cristo mismo y en lo que Él nos dice por su palabra. Nosotros tenemos la tendencia de identificarnos por lo que hacemos. Pero hasta los cristianos nos identificamos por la manera en que servimos a Cristo. Yo soy de la alabanza, yo soy de esto, yo soy de eso. Pero nuestro servicio no es nuestra identidad, sino es la expresión de nuestra identidad en Cristo. El fruto de ser hijos amados en Él. Eso es lo que vemos últimamente en la enseñanza de Pablo en 2 Corintios 3:18. Y dice en las Américas: Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces Pablo usa esta misma imagen de que hemos hablado, del rostro de Moisés, para decirnos que ya que experimentamos la gloria de Dios, nos está transformando a reflejar esa misma imagen de la gloria de Dios en Cristo. Entonces, más que vemos en la Escritura, más que vemos gloria, no hay más remedio que empezamos a reflejar esa gloria. Cuando Moisés baja del monte, al instante se podía ver que había pasado tiempo con Dios, porque su cara reflejaba esa gloria. Y Cristo no quiere que solamente hagamos cosas para Él, sino que seamos un reflejo de Él. Si nosotros hemos visto la gloria de Dios, no tendremos más remedio que reflejar su gloria a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos, nuestra familia, amigos, todos en nuestro entorno, orando juntos, leyendo su Biblia, su Escritura juntos. Pero todo este tiempo hemos estado hablando de la gloria de Dios, pero a lo mejor deberíamos haber empezado, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Como hemos dicho, es una palabra muy de iglesia, muy religiosa. Pero para decirlo sencillamente, la gloria de Dios no es nada más ni nada menos que la santidad de Dios o la singularidad de Dios que Dios ha hecho visible. ¿Qué dicen los ángeles sobre el trono? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su santidad. No, llena está toda la tierra de su gloria. Porque no dice su santidad, dice su gloria. Esa es la santidad, quién es Cristo, quién es Dios, hecho por Él visible. Entonces, el hecho de glorificar a Dios es nada menos que el evangelismo. Es decir, hacer a Dios conocido en nuestros corazones por la oración, por la palabra cada día y reflejarle al mundo que nos rodea. Y cada palabra, cada acción ha de mostrar a nuestra familia y al mundo con quien hemos estado pasando tiempo, a quien adoramos, y lo que hizo por nosotros en la cruz por Cristo. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oramos rápidamente. Señor, gracias que el fin de nuestras vidas es de glorificarte y gozar de ti para siempre.
Y pedimos que nos ayudes a verte por tu Espíritu. No es posible por nuestra voluntad, no es posible por nuestros esfuerzos conocerte, Señor. Tener esa vida eterna de que he hablado mis hermanos, que la vida eterna es conocerte a ti y a aquel quien has enviado. Y por él tenemos acceso a ti, pleno acceso al lugar santísimo en él, para glorificarte, Señor, y compartir esa gloria al mundo con nuestra familia y con todos que nos rodean. Señor, pedimos que nos ayudes con eso. Como hemos dicho, es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible en ti. Y Señor, te pedimos que tú bendigas a tu palabra, nos ayudes a de verdad priorizar tu palabra, priorizar la oración, y no solamente para conseguir cosas o pedir cosas, aunque nos pides que vengamos con peticiones, pero Señor, que vengamos para estar contigo, sin prisa, en tu palabra, con nuestro Padre. Gracias, Señor, y pedimos que tú bendigas nuestra semana y que podamos más y más reflejar tu gloria. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén.